En su conversatorio con la prensa de junio 6, según Diario Expreso, el ministro de Finanzas había anticipado que la Proforma 2017 no superaría los 24.524 millones de dólares, regresando al nivel del 2011 y con una rebaja de 17% respecto a la del 2016. Pero una vez presentada, resulta que es de 36.818 millones, un 2% más alta que el 2016. Está con nosotros Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, saludos a la audiencia. La Proforma 2017 está ya ejecutada en buena parte. Este desfase, ¿a qué se debe con lo ofrecido? ¿Era inevitable para lo que queda del año? ¿Y qué ocurrirá con las cifras del cuatrienio 2017-2021? ¿Se podrá cambiar o se va a repetir lo mismo? Sí, quizás una precisión a lo que usted me presentaba al inicio. Cuando el ministro de Finanzas presenta sus números hace un par de meses, está hablando de la proforma presupuestaria sin los combustibles y sin la amortización. Cuando uno hace la misma comparación de los números comparables, el resultado es exactamente igual. Han presentado el mismo número que el ministro de Finanzas dijo hace 2 meses, con una diferencia apenas de 8 millones de dólares. En lo que tiene que ver con el presupuesto del Estado, de aquí a fin de año se ha ejecutado algo así en el nivel de gasto cercano al 40%, y en lo que va del año seguramente se va a ejecutar lo que está en la proforma, quizás en el lado del gasto capital e inversión, unos 1.000 millones de dólares menos. Yo calculo que no llegará a los 9.000 millones deseados por el gobierno, quizás llegue a los 8.000 millones. Y por el lado de los ingresos, en esa cantidad de ingresos que dice de 14.000 millones de dólares por impuestos, yo estimo que podrá ser algo, también otros 1.000 millones de dólares menos y otros 1.000 millones de dólares menos con el tema petrolero, con lo cual estaríamos hablando no de un déficit fiscal esperado por ellos de 4.800 millones de dólares, sino seguramente un déficit esperado por ahí al final del año de unos 6.000 millones de dólares. Y difícilmente podrá el gobierno, con bastante dificultad, hacer el planteamiento de reducir el gasto y el déficit fiscal del 7,5% que planteó el presidente Moreno para el sector público no financiero, que fue el año anterior, hasta un 2% en el año 2024. Nos va a tocar estar a expectativas de políticas de ajuste, políticas de control de gasto, y ojalá que sea simplemente una sustitución con recursos que tendrá que poner el sector privado para equilibrar la economía y que ésta no entre en una recesión más fuerte que la que hemos tenido en los últimos 2 años. El presidente de la República anunció la semana pasada medidas de austeridad que, si se ejecutan, apenas representan entre 369 millones y 395 millones de dólares en un año. Y la Proforma 2017 contempla los ingresos por venta de activos por 95 millones hasta que termine el año. Es decir, el 4 por mil del Producto Interno Bruto y el 0,4% de la necesidad de financiamiento. ¿Se compadece esta propuesta de austeridad con la gravedad de la situación? Sin lugar a dudas no. Lo que vimos en ese anuncio presidencial creo que es apenas una señal de las cosas que hay que ir haciendo en el camino, pero falta ir tomando ajustes, falta ir tomando decisiones. Algo tendrá que hacer con los impuestos, algo tendrá que hacer con el gasto, porque el déficit fiscal financiado con deuda solamente llevaría a como un 5.º año en donde el déficit fiscal supera los 25.000 millones de dólares y donde la deuda supere ampliamente los 30.000 millones en este periodo de 5 años, considerando los 4 anteriores al mandato del presidente Moreno. Tendrá que ir a ver el gobierno cómo reduce el gasto de la obra pública, que hoy día representa el 8% del Producto Interno Bruto, cuando en América Latina en promedio no supera el 5%, por lo tanto esos 3 puntos de reducción deben tomarse en el corto plazo, pero sobre todo crear condiciones para que el sector privado entre a reemplazar esa inversión pública que el gobierno no puede hacer por falta de recursos. Según parámetros universalmente aceptados de buena gobernanza, los gastos en salud, educación y seguridad son prioritarios, pero se los usa políticamente para defender todo el gasto permanente en personal, que en la Proforma es de 9.192 millones de dólares, el 30% del presupuesto y el 60% de los ingresos de los impuestos. De esos 9.000 millones, ¿cuántos realmente son para salud, educación y seguridad? Digamos que de ahí seguramente el 70% de ese rubro, quizás hasta 75% de ese rubro, está en 4 sectores, ¿no? Educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía.
Los más importantes sin duda son educación y salud, que yo creo que de esos 9.000 millones de dólares estarán representando algo así como un 30% del total. Y eso de ahí, la parte triste en esta historia de la economía ecuatoriana es que el rubro de salud y educación en su conjunto son inferiores a lo que el país destina para pagar más de 2.500 millones de dólares de intereses y más de 6.000 o 7.000 millones de dólares de amortización de deuda. Es decir, ese cambio tiene que darse, tiene que reperfilarse la deuda para que la deuda vaya a mucho más largo plazo y la amortización sea pequeña y el gobierno empiece a hacer esfuerzos para reducir el peso de la deuda y el peso del servicio de la deuda en el presupuesto del Estado. En cifra, ¿cuánto asciende entonces la tajada clientelar del presupuesto en personal que Alianza País se niega a reducir, escudándose en salud, educación y seguridad? Eso debe estar bordeando los 3.000 millones de dólares o quizás un poco más de 3.000 millones de dólares los rubros que tienen que estar en el ámbito de salud y educación. Al gobierno le corresponderá ver cómo evalúa si aquellos rubros son los adecuados y tendrá que ver dónde hacer el recorte. El gasto corriente y gasto personal es muy difícil hacer el recorte, pero alguna tarea tendrá que hacer el gobierno y concentrarse quizás en ambos, ¿no? Salud, educación, el resto del gasto corriente, pero sobre todo también la obra pública, que es donde tiene que trasladarla al sector privado. Usted señalaba hace poco que los gastos permanentes en pago de intereses o servicios de la deuda y amortización de la deuda externa e interna en relación al ingreso permanente en impuestos es muy alto, supera a educación y salud juntos, pero se habla de reperfilar la deuda. Nuestro mayor acreedor es China. Pero la deuda con China está negociada con un colateral, con una garantía. ¿De qué manera el Ecuador puede renegociar? ¿De qué manera China le puede negociar, interesar que el Ecuador renegocie la deuda si ya tiene asegurado el pago de deuda? Claro, las autoridades petroleras semanas atrás dijeron que habían entre 500 y 600 millones de dólares, que es una cantidad amplia, un amplio margen de petróleo comprometido con China como consecuencia del endeudamiento. Hay que recordar también, a China le debemos 8.000 millones de dólares por deuda externa y más de 1.300 millones de dólares por preventa petrolera. A China, para sacarlo del baile, hay que pagarle la cantidad de recursos que se le debe y liberar ese petróleo para poder utilizarlo inteligentemente en otro tipo de operación distinta a aquella con China, que los plazos han sido muy cortos. Empezaron con 2 años, se alargaron hasta 8 años, pero no pudieron superar aquel plazo y nos está estrangulando en la parte financiera, sobre todo la amortización de deuda y el compromiso petrolero, que de alguna forma se convierte en una garantía muy alta para un financista de esa magnitud. Es decir, que el Ecuador, al reperfilar la deuda, lo que tiene que hacer es conseguir lo que debe a China, pagarle a China y de esa forma hacer la reperfilación. Ahora, pero eso, ¿cómo se puede hacer? ¿Solo con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario? Sí, quizás con el Fondo Monetario habrá que buscar algún tipo de acercamiento para que presente los números con mucha más transparencia. Todavía hay dificultades en entender lo que es el tamaño de la deuda. El gobierno hace par de semanas dijo que la deuda llegaba a más de 55.000 millones cuando se agregaban pasivos y contingentes. La deuda externa pública entre la deuda externa e interna, pudiera el gobierno señalar que está en el 43%, sin embargo, al momento de presentar la proforma presupuestaria, sigue insistiendo en la deuda consolidada en el 27.7%. Entonces, ¿cuál mismo es el nivel de deuda que tenemos que analizar? El Contralor subrogante decía va a revisar algunos temas en ese campo. Yo creo que uno de los más importantes será revisar la deuda que en este año por primera vez en la Asamblea tendrá que ser revisada cuando ingrese superando el techo del 40%. Y hay que darle un poco el amplio margen para que revise si es que esa deuda consolidada juega y ese decreto está en sentido con la ley, el artículo 124 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Hay un trabajo fuerte en el tema de endeudamiento que hacer, sobre todo reperfilar la deuda y bajar los costos financieros y ojalá detener el déficit fiscal para que también se detenga el agresivo endeudamiento de los últimos 4 años. Fausto Ortiz, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.